contexto del trastorno de desarrollo psicomotor. Estos de acá, ¿cierto?, que presentan lesiones neurológicas, o sea, pueden presentar disfunciones, ¿cierto?, desde el punto de vista, y la van a presentar, ya sea incoordinación, ya sea inestabilidad, la van a presentar por el compromiso neurológico, pero no están dentro del contexto del desarrollo, trastorno de desarrollo psicomotor según la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque hay una evidente lesión neurológica acá. En cambio, estos no. Esto, y también pueden presentar disfunción, y presentan disfunción en los niños autistas. Los alumnos que han estado en la escuela especial, ¿cierto?, haciendo prácticas clínicas, se han dado cuenta las disfunciones que hay, las características de los niños. Estos niños que no son fácil manejo, igual que el síndrome de Down, no es un niño de fácil manejo comúnmente. Ahí tenemos la experiencia de un niño en la escuela especial. Pero ese niño sabe con quién se puede portar mal. Eso sí, el niño lo sabe. Según etiopatogenia. ¿Qué es lo que para usted significa el término etiopatogenia? ¿Qué significa para usted el término etiopatogenia? ¿Qué significa para usted etiopatogenia? La otra era según lesión neuronal evidente, según lesión no evidente, ahora según etiopatogenia. Son formas de clasificar, ¿cierto?, las causas DEA, no es que sean todas diferentes, están todas en el mismo contexto nomás. ¿Pero qué significa para ustedes etiopatogenia? ¿Es cómo se produce la enfermedad? Claro, es como esta causa origina un proceso patológico, porque es etiocausa y patogenia es patología. Eso es, mismo que dice el alumno. Es como esta causa originó una consecuencia de, llámese la prematurez, llámese esta, ahí lo vamos a ver cuáles, ¿cierto? Entonces, según trastornos cromosómicos, síndrome de Down, Cri-du-Chat, Angelman, etcétera, no son las únicas, ¿cierto? Acá, si nosotros hablamos de trastornos cromosómicos, ¿cierto? El Cri-du-Chat tiene un compromiso del par, ¿de qué par? El Cri-du-Chat. Perdón, el síndrome de Down, el síndrome de Down. ¿Qué cromosoma es el que está complicado, el que está comprometido en el síndrome de Down? El 21. Par 21, ¿cierto? El Cri-du-Chat, no creo que sepan, el par 5 y el Angelman. Este es el par 16. Entonces, pues eso es cromosómico. Pero acá, ¿qué pasa? Que estas son patologías que están ya evidentemente arraigadas en este trastorno. O sea, un niño síndrome de Down siempre va a tener una cromosomopatía del par 21. En el Cri-du-Chat siempre una cromosomopatía del par 5. Y en el Angelman una cromosomopatía del par 16. Entonces, de alguna forma, el niño ya trae esas características, pero el niño nace. Pero cuando el niño nace no vienen las secuelas inmediatamente, sino que se van manifestando en el transcurso del tiempo. Por eso que es etiopatogenia. La patología va manifestando en el tiempo, ¿cierto? Porque un niño síndrome de Down cuando nace, aparte del aspecto físico, ¿qué otra característica tiene diferente a un niño normal? Vamos en general, porque a veces hay algunas situaciones diferentes. ¿Tiene alguna patología algo diferente durante el parto o el embarazo de la mamá? Ninguna. El embarazo puede ser lo más normal posible, igual que cualquier embarazo. El niño puede nacer igual que cualquier niño, vía vaginal o vía por cesárea si pasó algo, y puede ser igual que cualquier niño. La diferencia entre lógico va a tener características diferentes. El Cri-du-Chat igual tiene características. No sé si han escuchado esta patología, el Cri-du-Chat. Yo no la conocía. El Cri-du-Chat es una esto en francés se llama grito del gato o maullido del gato. Eso significa grito del gato, maullido del gato. En este niño nace una característica principal es que tiene una microcefalia, ¿cierto? Tiene una facie, como, a ver, ¿cómo decirle? Como aspecto, ojos muy chicos en relación al contexto normal, una cara muy chica, pero a veces está asociado también a patologías desde el punto de vista renales, patologías desde el punto de vista cardiológico, ¿cierto? Pulmonares, bueno. Pero lo que más caracteriza esta patología, por eso se llama así, es el llanto del niño. Porque el llanto del niño es como un maullido del gato. Miren, ¿no? Entonces, cuando el niño llora, cuando da el primer grito, una característica es que el primer llanto que hace el niño es como un maullido de un gato. Y después el niño tiene ese sonido, ¿eh? Y suena igual como un gato. Una cosa así, un sonido así. Por eso en la escuela tuve una niñita con Cri-du-Chat. Era igual que como el sonido cuando el gato está maullando. Entonces, de esa forma ellos un poco andan metiendo ese sonido.
Y estas niñas son, lógico, hay una discapacidad intelectual, hay un retraso de desarrollo psicomotor, entonces, pero esta manifestación clínica se manifestando la insuficiencia no es desde que nace, sino que en el momento que el niño empieza a evolucionar. El Angelman igual, el Ángel, no sé si han visto este síndrome, el síndrome de Angelman. Sí, cuando fui a prácticas en el Cantaturo había un niño con síndrome de Angelman. Claro, pero ¿cuál característica tenía? Se reía como de la nada. ¿Ya? ¿Sí? Le gustaba como tocar cosas, le gustaba como abrir cosas y llevárselas a la boca. Caminaba, caminaba como arrastrando un poco los pies, pero también como que lo levantaba a veces, no caminaba normal y tenía retraso intelectual. Claro, o sea, lo que pasa es que en este caso, si hay un compromiso de una de las características principales, el compromiso del sistema cerebeloso y a ese compromiso del sistema piramidal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tiene lo que se caracteriza también lo que se llama un niño que tiene facies de risa de payaso. O sea, constantemente pasa como riéndose, sonriendo, por un lado. Por otro lado, su marcha, como se llama marcha en tipo en candelabro, o sea, como tipo guardia alta. Esa es más la tendencia y con pasos cortos, arrastrados, porque lo que también está asociado a una discapacidad intelectual. Pero en este caso, el ángel, ¿quién lo manifiesta? Es la mujer. La mujer es la portadora del par 16. En cambio, en este mismo par, el hombre es portador del par del Willy, que es otro síndrome, miren, ¿ah? En el mismo par. O sea, la mujer porta el Angelman y el caso del hombre puede portar el síndrome del Prader Willi, que tiene otra característica. A mí me pasó, una vez me tocó atender un niño, el que tenía, es de ese niño que está hablando acá el alumno, que después se fue al Cantaturo. Este niño, no recuerdo cosa más. Este niñito, por ejemplo, yo lo conozco, lo atendí como a los 8 meses, cuando tenía 8 meses. La mamá falleció no hace mucho. Este niño la mamá era técnico paramédico. Y justamente tenía 8 meses y estaba recién controlando cabeza. Pero a mí me llamó la atención de que el niño era ese aspecto de risa en la cara. Y otro que también cicatriza mucho, que tiene los ojos comúnmente muy azules y el pelo a veces muy rubio. Este niño tenía la misma característica, pero bueno, pero ahora coincidencia. La cosa es que yo notaba que el niño tenía esa fase como de sonrisa, que se llama cara de payaso, se llama inclusive. Y yo lo derivé a la Teletón, yo hablo en ese tiempo, el niño en este momento de como 20 años, no, un poquito más. Yo lo derivé a la Teletón. Y en la Teletón justamente a la mamá la mandaban a Santiago a hacerse los exámenes, el cariograma. En esa época, no estoy hablando ahora, en esa época. Y justamente la mamá me cuenta que ya le diagnosticaron el síndrome de Angelman, estando en Santiago. Ella me decía, lloré todo el viaje, que nunca imaginé. Claro, y ahí Tenito creció con nosotros en la escuela, pues se fue al Cantaturo, bueno, pero ahí estaba la situación. Pero estos casos que niños inicialmente no manifiestan, hablemos la insuficiencia, porque tienen que pensar que es un proceso normal, igual cualquier niño, los primeros 3 meses son iguales en todos los niños, que son un mes de actividad refleja, pero hacia el cuarto mes, quinto mes, cuando nos empiezan a controlar cabeza, que son los signos de alarma se dan en primera infancia, que fue una de las preguntas de la prueba. No se dan en niños adultos, en personas ya, no adultos, perdón, en niños ya de segunda infancia. Porque los signos de alarma son, eso cuando veíamos nosotros vimos en el primer semestre, vimos el desarrollo psicomotor, justamente yo lo asociaba con los signos de alarma. ¿Qué pasa si el niño tiene 5 meses y no controla cabeza? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué me hace pensar si el niño tiene 5 meses y no controla cabeza? Que tiene un retraso psicomotor. Claro, es un signo de alarma. Algo está pasando. Yo siempre le decía como la palabra, algo está pasando. Pero estaba hablando de primera infancia. Los signos de alarma después desaparecen porque las secuelas o las consecuencias ya están establecidas y no son signos de alarma que ya están establecidas. ¿Qué signos de alarma son? Son sobre todo en primera infancia. Cuando el niño tiene 2 años y aún está en etapa de bipedestación. ¿Es normal? El niño tiene 2 años y está en etapa de bipedestación. ¿Es normal? No, pues no es normal. Algo está pasando ese niño porque ya el niño ya está caminando. O cuando el reflejo tal aún está persistente y no desaparece, algo está pasando. Posible daño neurológico. Signos de alarma. Cuando el niño no hace contacto visual, ¿qué me hace pensar a mí?
un niño de 4, 5, 6 meses y no hace contacto visual con la persona, ¿qué me hace pensar? Yo le pregunto a ustedes, ¿qué hace pensar? ¿Normalidad? Si el niño no hace contacto visual, no mira a la persona. Signo de alarma, algo está pasando. Posiblemente puede ser, posiblemente, un TEA, ¿cierto? Trastorno espectro autista, o a lo mejor algún problema visual, ¿cierto? Alguna situación, perdón, en el área visual, puede ser, ¿cierto? Por eso que esos son los signos de alarma, que lo vimos el primer semestre, donde íbamos asociando justamente con la característica de los niños. Por eso que es bien importante. En los trastornos cromosómicos, esos son unos, hay muchos más, muchos más. Trastornos sindrómicos, que están muy relacionados a los de arriba, algunas situaciones que se pueden dar como sindrómico, como síndrome. Trastornos neuromusculares, trastornos esqueléticos, que nos van a originar insuficiencia, sobre todo insuficiencia a nivel de incoordinación, a lo mejor inestabilidad, que son las más típicas desde el punto de vista motor. Trastorno embriológico de la formación cerebral, la espina bífida. ¿Por qué la espina bífida? ¿Qué podría pasar con la espina bífida? ¿Qué secuelas podría tener una espina bífida? Desde el punto de vista psicomotor o motor. Una espina bífida. Llámese mielomeningocele, mielocele, se llama disgrafia espinal. ¿Qué manifestaciones a nivel de insuficiencia podría presentar ese caso? Si el niño tiene una espina bífida. ¿Podría no caminar? Podría a lo mejor no caminar, sí, perfectamente. Pues supongamos que el niño camina, tiene una paraparesia. Ya fue una paraparesia leve. La espina bífida no fue de gran gravedad y dejó como secuela una paraparesia leve. ¿Qué problemas, desde el punto de vista de insuficiencia, podría presentar ese niño? ¿Podría presentar inestabilidad corporal? Pero lógico que sí, pues va a presentar problema de equilibrio, pero el problema de equilibrio va a ser inherente a la situación de fuerza muscular de miembros inferiores. No es que el niño tenga comprometida a nivel central o a nivel del centro de oído interno, el nervio vestibular, no está lesionado, sino que es por la situación, en el fondo, neuromuscular. Por eso va a originar inestabilidad, puede originar incoordinación. Entonces, estamos viendo netamente la parte motora, pero nosotros tenemos insuficiencia también a nivel de la función corporal, tenemos insuficiencia a nivel de las conductas perceptivas motrices, las insuficiencias son mucho más, estamos viendo, enseñándola en ciertos aspectos mientras tanto. Influencias ambientales, malnutrición materna, drogadicción, alcoholismo, radiaciones, pueden originar insuficiencia en niños porque van a originar alteración del desarrollo psicomotor del niño. Habiendo alteraciones del desarrollo psicomotor del niño, van a haber insuficiencia, y que puede ser a lo mejor en todos los ámbitos, no solamente el ámbito motor, en el ámbito motor, el ámbito función corporal, en el ámbito perceptivo motriz o en el ámbito también de las conductas, del aspecto sensorio-motor, senso-perceptivo. Puede ser la parte sensorial. Trastorno intrauterino, insuficiencia placentaria por hemorragia, hipertensión materna, diabetes materna, pueden originar también niños con secuelas de alteración en el desarrollo psicomotor, perfectamente. Parto anormal, parto prematuro, sepsis maternal, presentación anormal, accidente de cordón umbilical. Accidente de cordón umbilical, estos se dan a veces con bastante frecuencia, que el cordón umbilical a nivel del cuello, ¿sí? Con circular. Y esto puede originar justamente, según la tensión que ejerce ese cordón, puede originar perfectamente cuadro de hipoxia, puede perfectamente alterar inicialmente el Apgar, encefalopatía hipóxico-isquémica. ¿Qué significa para usted? Si básense en los puros nombres, encefalopatía hipóxico-isquémica. ¿Qué significa para ustedes? Pero básense en los puros nombres. Encefalopatía hipóxico-isquémica. Que hay una alteración en el cerebro por poca, ¿cómo se llama? Por poca oxigenación. Claro, porque ¿qué es lo que es una isquemia? Mala irrigación en el cerebro, ¿no? Es una disminución o
falta de irrigación en zonas a nivel cortical, porque se obstruye el paso de la irrigación y deja de cierta zona de ser irrigada y por consiguiente va a haber muerte neuronal. Hipóxico porque también hubo disminución de oxígeno. Entonces, y encefalopatía porque se dañó el cerebro. Entonces acá piense, si yo tengo este diagnóstico, encefalopatía hipóxico isquémica, ¿frente a qué tipo de caso clínico estamos hablando? ¿Qué tipo de caso clínico estamos hablando? ¿Un niño solamente con discapacidad intelectual? Motora igual, profe. Claro, un niño con parálisis cerebral. Hasta la parte motor y la parte cognitiva dañada. Infecciones, septicemia, meningitis, encefalitis. Hoy ya no se llaman enfermedades de transmisión sexual, son infecciones de transmisión sexual. Yo le mantengo a estos nombres, los quería cambiar porque da posibilidad de conversar el tema. Digo que se llaman enfermedades, ahora son infecciones. Llámese, ¿qué enfermedad de transmisión sexual hay? O infecciones actualmente que se llaman. ITS se llaman ahora. La sífilis, la gonorrea, pueden originar también niños con compromiso, ¿cierto? Hasta neurológico. Trastornos metabólicos. Nosotros hemos tenido en el colegio niños con síndrome por trastorno metabólico, donde ya andan a nivel de los sistemas, especialmente gástricos, todos los sistemas que tengan que ver con la parte metabólica. Y la deprivación ambiental. Este es bastante importante. Por eso es que la familia es un agente terapéutico y evaluativo súper importante. ¿Qué pasa cuando en un niño nace en un hogar con deprivación ambiental? Es decir, llámese privación sociocultural, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista del cuidado, desde el punto de vista de la nutrición. ¿Qué pasa con ese niño que nació en esa familia? ¿Qué puede pasar con ese niño? ¿Va a tener un proceso normal de vida o biológico normal? ¿Qué piensan? A ver, Matías Fabián no sé cuánto. Lo tengo justo al frente. Así que desapareció. Fernanda Acuña. ¿Qué pasaría con un niño que nace en un ambiente con deprivación ambiental o socioambiental o sociocultural, como le quieran llamar? Fernanda Acuña. Puede haberse afectado su desarrollo por Pero los lógico, pocos hija, lógico, se va a ver afectado. Fíjense que, en primer lugar, lo que lo conversábamos en una oportunidad, nosotros tenemos nutrientes fisiológicos y nutrientes psicomotores, que le llamo yo. ¿Cuáles son los nutrientes psicológicos? O sea, fisiológicos, perdón. El oxígeno y la glucosa. ¿Cuáles son los nutrientes psicomotores? Llámese visión, los estímulos que entregamos a nivel auditivo, a nivel visual, a nivel táctil, a nivel gustativo, a nivel olfatorio, a nivel vestibular y a nivel proprioceptivo. Son todos estímulos. Y esos estímulos, ¿qué los recibe el cerebro? Y eso va acompañado todo de un contexto biopsicosocial que está el amor, ¿cierto? El cuidado, el cariño hacia el niño, que también es súper importante porque el niño está en formación de personalidad también. Entonces, si eso está todo alterado, ese niño no va a ser un proceso normal, desde el punto de vista como desarrollo. Perfectamente puede presentar insuficiencia psicomotora, puede presentar problemas de personalidad, problemas emocionales o trastornos emocionales. Va a presentar ese niño o niña, llámese niño o niña, da lo mismo. Por eso es que es importante la familia, y sobre todo cuando es niño y el adulto igual, sobre todo cuando el niño es importante la familia, porque la familia es el primer agente terapéutico y protector que tenemos nosotros como núcleo a nivel social. Por eso cuando sucede esto, nosotros vemos mucho en la escuela especial. Nosotros en la escuela especial tenemos muchos niños vulnerados, con muchas vulneraciones. Y si uno entra en análisis de familia, ¿cierto? En familias con serios problemas de drogadicción, alcoholismo, maltrato,
tanto psicológico, físico, y eso se da. No porque a veces una familia tenga uniparental, ya sea esté presente la mamá o el papá, es dañina. No. Yo conocí una familia donde funciona la pura mamá y el niño funciona excelente. Porque la mamá sabe cómo funciona esa familia y sabe cuidar a esa familia. Cuando está no porque estén los dos papás, la familia es mejor. Claro, lógico, es lo más adecuado, pero no es necesariamente lo mejor. Porque a veces los dos papás cuando están también son papás nocivos, no son los papás ideales en una familia. Y al final, en vez de favorecer al niño, perjudican al niño. Por eso que es bien importante el ambiente, la familia. Por eso cuando nosotros hablamos ahora del enfoque biopsicosocial, está inserta la familia. Cuando hablamos del enfoque transdisciplinario o transdisciplinariedad, cuando está el equipo de trabajo, está también en relación con la familia de ese niño o niña. Siempre la familia tiene que estar, siempre. Por eso dentro de nuestros objetivos, si ustedes se fijan, especialmente cuando los alumnos que han estado en la escuela especial, uno de los objetivos es educar a la familia. Ya sea un niño con deprivación, ya sea un niño con PC, con parálisis cerebral, ya sea un niño solamente con discapacidad intelectual. Aquí la familia es súper importante, porque hay que preparar a la familia y enseñarle a la familia. Dudas, consulta, chiquillos. Dentro de la etiología neurológica, según no neurológica, perdón, ¿cierto? Subnormalidad intelectual, ¿qué es el niño o la niña con discapacidad intelectual? Bueno, y hay una serie de causas. Una de las causas más típicas, ¿cierto?, que se da también son las microcefalias, que estas son malformaciones. Pero estas microcefalias comúnmente están asociadas a síndromes. Pero a veces los niños pueden nacer con microcefalia, porque el cerebro, por situaciones X, tuvo menos desarrollo, o sea, no el cerebro, perdón, el cráneo, y eso impide que el cerebro siga expandiéndose. Y por lógica, el cerebro se comprime y daña a las neuronas. Pero ahora sí hay tratamientos quirúrgicos. Nosotros tuvimos una niñita de la escuela especial, no era niñita de la escuela especial, sino que era la hermana unida de la escuela especial, que la niña nació con una microcefalia. Pero le hicieron justamente una especie como de craniotomía, le expandieron el cráneo y la niña tuvo un proceso normal. Pero le hicieron la intervención quirúrgica en el momento adecuado, sí. Y la niña tuvo un proceso normal. Ahora se puede, antiguamente no, pero ahora se puede. Privación de la estimulación normal, se asocia a problemas sociales y económicos, ¿cierto? La de privación sociocultural, desnutrición. Tenemos la suerte que en Chile ya no existe la desnutrición. Si hay casos de desnutrición, son casos muy, muy contados. Pero en Chile no hay desnutrición. Presencia de deficiencias no motoras que originan retraso, la ceguera, alteraciones perceptivas graves, apraxia, dispraxia. ¿Qué es lo que para usted es una apraxia? Esto lo vimos, ¿ah? Porque lo vimos, ¿sabe dónde lo vimos? Cuando vimos la batería de Víctor da Fonseca, bueno, lo vimos ahora. Porque de Víctor da Fonseca, justamente él conceptualiza las categorías psicomotoras por apraxia, dispraxia, eupraxia, hiperpraxia. Son las cuatro terminologías que utiliza para categorización psicomotora. ¿Qué es lo que es una apraxia? Son movimientos incoordinados. No. Hay coordinación, sí, pero no son movimientos coordinados. Apraxia. ¿Qué término lo está diciendo? ¿Eh? ¿Qué es lo que es una apraxia? ¿Dificultad para realizar movimientos voluntarios? Esa es más con con dis. Sin movimiento, profe. Ya, pero es que sin movimiento, ¿en qué contexto? ¿Es una aplejía? Eso es importante. ¿Es una aplejía? No, es como sin movimiento coordinado. Ya, por ahí va la cosa. Es que, ¿por qué le hago yo? Porque, por ejemplo, si yo en el nombre el término asinesia, ¿qué es lo que es la asinesia? Asinesia. Sin movimiento. No, pues ya, pero ¿en qué contexto? ¿Es una aplejía? Pues, para eso yo, para que saquen de la duda. ¿Asinesia es plejía? No, profe, esa no. No es No plejía. es plejía. Que ustedes decían sin movimiento, da la impresión que fuera plejía. No es plejía. La asinesia es detención del movimiento, que se ve en los Parkinson.
El Parkinson es los cuadros de asinesia. Cuando el Parkinson va caminando y queda como trabado, esa es una asinesia. Y no hay plejía. El Parkinson pues, rompe esa asinesia, o sea, logra manejar el control motor de su cuerpo y sigue en movimiento, sigue caminando otra vez. En la apraxia, ¿qué es lo que es praxia? Apraxia es un esquema motor. Praxia es un esquema motor. Cuando hay apraxia es cuando ese esquema motor es mal utilizado o no se sabe cómo utilizar. No se da el sentido como esquema. Entonces influye mucho la parte muscular, la parte tendinosa, las articulaciones, porque no saben cómo manejar tu cuerpo. Es por eso que hay, porque eso es apraxia. Porque praxia es esquema. Y son los esquemas. ¿Dónde está la praxia? A nivel cortical. ¿Dónde están las praxias? ¿Dónde se localizan? ¿O dónde se guardan? ¿O dónde se almacenan? Hay una zona que es específica justamente para donde se almacenan las praxias. Inclusive donde nace el sistema extrapiramidal. ¿Dónde? Neuroanatomía. Tienen que haber visto a lo mejor el neuro. ¿Dónde? Pues a ver. Ya voy a entrar a preguntar otra vez. Adelén Godoy. El cual tiene que ir recordando contenidos pasados. Y no fueron pasados por mí, por si acaso revisar tiro. Sí, profe, sí estoy. Ya. ¿Dónde se guardan las praxias? O se almacenan las praxias. A nivel cortical. F4, F6, no me acuerdo bien. En F6. En F6 justamente es la región neuroanatómica, que es el área motoria secundaria, donde se guardan las praxias. Ahí están todas las praxias. Entonces, estas praxias, lo que pasa en esta medida de repente con el Alzheimer pierde el contenido de praxia, por eso el Alzheimer hasta pierde la capacidad de caminar, y no es porque tenga plejía. El Alzheimer no tiene plejía, porque pierde el mecanismo, olvidan el mecanismo, por eso se llama apraxia. En cambio, en una dispraxia, están en el mecanismo, pero están alterados. Ahí es más visible la incoordinación, la inestabilidad. Unos casos típicos de apraxia son los Alzheimer, porque un Alzheimer comúnmente cae en situación de apraxia, pierde la capacidad de marcha, y no es porque tenga una plejía. El Alzheimer no tiene plejía, lo que tiene es apraxia, o puede inicialmente partir como un cuadro de dispraxia, y termina con apraxia. Presencia de deficiencia motora distinta a la parálisis cerebral, espina bífida, miopatía, cero, que también van a originar todo esto, ¿en qué contexto va? Que van a originar insuficiencia psicomotora, ya sea desde el punto de vista, algunas desde el punto de vista netamente motor, otras desde el punto de vista motor y cognitivo, que en el caso de las conductas perceptivo-motrices, en las conductas, ¿cierto?, de la función corporal, llámese concepto corporal, imagen corporal y esquema corporal, puede pasar, ¿entiendes? Por eso es que es bien importante cuando uno habla de justamente de la relación, de la causa de las consecuencias para el caso de la insuficiencia. En este cuadrito, esto ya nosotros en Chile no tenemos, pero igual lo manejo, ¿por qué? Porque es una cosa que de repente tienen que ver. Antiguamente, ¿cierto? Cuando había desnutrición, originaba deficiente desarrollo del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque había una mala nutrición, mala alimentación, influía mucho con la formación del sistema nervioso central, ¿cierto? Y eso originaba interferencia en el progreso de integración con el ambiente. Por consiguiente, ¿cuál es la consecuencia? Trastorno de aprendizaje, pero ya lo vimos, y discapacidad mental, o claro, ¿cierto? Que dice deficiencia mental, pero antiguamente se llama deficiencia mental, se llama discapacidad intelectual. Y era típico. A mí me tocó estar en una oportunidad, fui a exponer a Arequipa, a un congreso internacional de medicina física,
Y a nosotros nos llevaron a recorrer escuelas especiales en Arequipa. Yo hablo por lo menos unos 15 años atrás. Y había muchas escuelas especiales en Arequipa. ¿Y por qué había esas escuelas especiales? Porque Arequipa tenía un alto índice, o sea, no Arequipa, Perú, tenía un alto índice de desnutrición, un alto índice de desnutrición. Por eso había tantas escuelas especiales. Y no había, nosotros en esa época teníamos tres escuelas especiales, estaba Juanil, nosotros y el CCL, Centro de Cooperación Laboral, eran 3 escuelas especiales. Ellos tenían, en ese tiempo en Arequipa, tenían como 10 escuelas especiales. Y todos los niños eran niños con discapacidad intelectual, no eran niños con problemas motores. Claro, ¿por qué? Era por la situación de la parte nutricional, porque había mucha desnutrición. Privación social o privación psiconutricional es lo mismo, ¿se dan cuenta? Originado terminamos en qué? En trastorno de aprendizaje, discapacidad intelectual que puede dar. Acá es difícil que un niño por privación social llegue a una discapacidad física, o sea, PC, difícil. Privación psicológica igual, ¿ves? Todas terminan igual. Un niño por privación, es decir, un niño cuando hay maltrato desde el punto de vista psicológico, no hay cariño, no hay amor, eso no, tiene que ver mucho también con la parte socioemocional. El niño lógico que empieza a tener merma en su capacidad de actuar, disminuye su capacidad de interacción con el entorno y los puede llevar a trastorno de aprendizaje y discapacidad intelectual, justamente por la falta de estimulación desde el punto de vista psicomotor. O sea, acá es importante piense que la parte psicomotora es básica en el desarrollo del niño. Si el niño tiene un mal desarrollo psicomotor, va a tener una mala incorporación de aspectos del aprendizaje, llámese matemáticas, lenguaje, ¿cierto? Va a tener serios problemas en niños, discapacidad intelectual. Y eso pasa. Y tiene que ver justamente con la parte escolar, aprendizajes escolares. El niño va a tener serios problemas con el aprendizaje escolar y se ve en la realidad. Un niño que tiene un retraso de desarrollo psicomotor, alterado de desarrollo psicomotor, comúnmente tiene trastornos de aprendizaje. Eso no lo ve en la realidad. El niño tiene problemas para leer, para escribir, y algunos que ni siquiera aprenden a leer, no aprenden a escribir, que hablemos de los trastornos de aprendizaje más básicos escolares, que es la lectoescritura, el niños que no aprenden, y se nota porque han tenido un retraso de desarrollo psicomotor. Desde pequeño empezó a notar ese desfase en relación a la normalidad. Entonces ahí, este niño, vamos en mal camino. Ahí uno puede detallar también los signos de alarma. Dentro de este contexto, ¿cierto? Ahí está la insuficiencia, que puede darse en el ámbito motor, el ámbito de función corporal, ámbito perceptivo y ámbito sensoperceptivo. Pero a la vez esto está muy unido entre sí. Usted se fija, estas líneas son unidireccionales, ¿sabes? Porque se pueden interferir entre ellas mismas. Si un niño tiene una deficiencia en la función corporal, perfectamente puede interferir acá, acá y acá. Si el niño tiene una secuela o el ámbito sensoperceptivo, por ejemplo, un niño que es ciego, sordo, perfectamente puede tener problema acá, está todo muy unido. Piense que nosotros somos una unidad biopsicosocial, todos funcionamos como unidad. Uno esto lo ve por separado, pues la realidad está todo muy unido. Igual acá, por lo mismo que lo que ya hemos visto de alguna forma. Evolución de insuficiencia, así como evoluciona la insuficiencia psicomotora. Esto es lo normal, patrón de desarrollo y adquisición de habilidades, normal. Pero esta normalidad inicialmente puede partir por signos de alarma. Es decir, empiezan a haber situaciones cuando el niño tiene poco contacto visual, cuando el niño empieza a haber poca relación social, el niño no busca el contacto con gente. Eso es un signo de alarma social. Motricidad, que cuando el niño justamente las etapas motoras empiezan a desfasarse. Está la etapa de 4 meses, no controla la cabeza. Tiene 5 meses y tampoco está en etapa de giro, está recién en la etapa de control de cabeza. Entonces uno empieza a pensar algo está pasando. Lenguaje, que cuando el niño, todo niño normal, común o típico, empieza, ¿cierto?, con la etapa del balbuceo, el golgojeo, que es lo normal, emisión de sonido. Hay niños que ni siquiera lo tienen, entonces algo está pasando. O el niño que ya tiene 1 año y apenas dice una palabra o no dice ninguna palabra, o trata de decir palabras y no pronuncia, algo está pasando. Son signos de alarma. Por eso los signos de alarma no son de un niño ya de 5 o 6 años, son almacenados especialmente en primera infancia. Pero si estos signos de alarma persisten, ¿cierto?, nos van a llevar a insuficiencia. Ya no son signos de alarma, dejaron de ser signos de alarma, pasan a ser insuficiencia en los diferentes ámbitos. ¿Se dan cuenta de los diferentes ámbitos? Motricidad, función corporal, conducta perceptiva motriz, conducta sensoperceptiva. Pero estos son, comúnmente esta insuficiencia se pueden dar, ¿cierto?, en niños con discapacidad intelectual, pero en niños con capacidad intelectual normal o sobre lo normal también hay insuficiencia.
que son estas: torpeza motora, inhibición psicomotora, inestabilidad psicomotora, dispraxia y apraxia. ¿Se cuenta? Estas son en el contexto de niños intelectualmente normal o sobre lo normal. Por eso la otra vez preguntábamos, un niño Asperger, por usar el término Asperger, que tiene una capacidad intelectual sobre lo normal, ¿puede presentar insuficiencia? Sí, puede presentar insuficiencia. O puede presentar torpeza, inhibición, inestabilidad psicomotora, que la voy a ver después más adelante, ¿cierto? Dispraxia no creo, ni apraxia tampoco, pero sí puede presentar insuficiencia. Y este niño se da en el contexto de normalidad, intelectualmente normal. Este comentario se puede dar en el contexto de niños intelectualmente bajo el promedio, discapacidad intelectual. Bueno, aquí otra vez los signos de alarma para que, como recordatorio: social, motricidad, lenguaje, pérdida del balbuceo, estereotipas verbales en niños mayores. Estas estereotipas verbales en niños mayores es cuando empiezan a repetir palabras. Esto ya son indicadores a veces de niños TEA, unas características típicas. Nosotros tuvimos en la escuela una niñita TEA, que la única palabra que siempre estaba repitiendo era F. Pfizer, F. Pfizer, F. Pfizer. Lo único que decía F. Pfizer, y todo era F. Pfizer, F. Pfizer. Y preguntaba a la madre, ¿dónde la mano sabe? Dice que de repente empezó a decir F. Pfizer, F. Pfizer. Lenguaje incomprensible en niños mayores de 36 meses. Está todo en rango de edad, ¿cierto?, de niños no muy grandes, 2 o 3 años. ¿Y esto qué va a pasar? Que en todos estos niños van a presentar retraso. Y en el retraso, ¿cuál puede ser la causa? Lesión encefálica, organización cortical anormal, déficit sensorial manifiesto, por etiología, no lo que digo al principio, ¿cierto? Pero hay un retraso. El retraso en sí es una insuficiencia psicomotora. El niño presenta retraso, va a tener insuficiencia psicomotora. Este es el fondo de insuficiencia psicomotora más globalizada que hay, porque involucra todo, puede involucrar toda la área. Pero este retraso va a llevar a insuficiencia psicomotora. Eso lo tengo por seguro que va a pasar eso. Consulta, duda. F6, praxia, bien. Que tiene que pensar que F6, un poco por el chat, estoy viendo acá, por el chat. F6 es el área, ¿cierto?, motora secundaria, ¿cierto? Y esta área justamente almacena todas las praxias. En cambio, F4 es área motora primaria, es donde llega el programa motor, después, ¿cierto?, donde se supone que ahí emerge la vía córtico-espinal y la vía córtico-nuclear o córtico-vulvar, especialmente la espinal, es la que va a llevar la información hacia la médula, y ahí, de ahí va a pasar el sistema nervioso periférico, la córtico-espinal. Pero F6 sí. Y entre medio hay otra área, que es el área suplementaria. No sé si se acuerdan del área suplementaria. ¿Cuál es la función del área suplementaria? Que está entre F6 y F4. ¿Alguien sabe cuál es la función del área suplementaria? Área suplementaria. ¿Nadie sabe? No lo hablé. Cuando llega el programa motor a F6, ¿cierto? Viene un programa motor que viene del área, ¿cierto?, porrolándica, donde está en la región parietal. Ahí tenemos un homúnculo. Ese programa motor hace todo un recorrido, llega a F6. Ese programa motor trae toda una carga de coordinación, de justamente praxia, que tienen todo que ver con mecanismos de coordinación. Y F6 solamente funciona cuando la información que trae tiene un gran componente de coordinación. Ahí participa F6. Si el programa no es de muchos elementos de coordinación, no participa. Entonces participa cuando trae muchos elementos de coordinación. Y esa es la función de F6. Se activa cuando requiere un mecanismo de coordinación de mayor envergadura. Y después de ahí la información pasa a F4. Y de F4 emerge a través de la guía corticoespinal hacia la médula, ¿cierto?, todo el trayecto que va haciendo para poder dar respuesta al programa motor que venía en viaje, ¿cierto? Y va hacia los efectores, músculo esquelético, va a respuesta. Entonces, por eso que es bien importante
Y en el caso del Duchenne, ¿cierto? El Duchenne, el Duchenne inicialmente, piensa que el Duchenne inicialmente no hay manifestaciones clínicas. En el caso del Duchenne, ¿a qué edad se empieza a manifestar el Duchenne? Más o menos. La distrofia muscular tipo Duchenne, porque también está el Becker. Bueno, y ahí también ahí está la miotonía, está las miotónicas, perdón. ¿A qué edad se empieza a manifestar el Duchenne, la distrofia muscular de Duchenne? Que lo anotó fue Giovanni Roja. Antes de los 6 años, profe. No, parece que es que hay dos cuadros clínicos a nivel pediátrico de distrofia. Está el Duchenne y está la distrofia muscular de Becker. El Duchenne se empieza a manifestar más o menos alrededor de los 2 años y el Becker más o menos alrededor de los 6, 7 años. Y los dos son menos parecidos. La diferencia es que el periodo de aparición es diferente. Y una característica que empieza a presentar el niño con Duchenne, con Duchenne, es cuando el niño empieza a manifestar la tendencia de caerse, empieza a presentar torpeza motora. De repente tiene tendencia a una marcha en equino. Algo está pasando con ese niño. Pero inicialmente, él controló cabeza, controló tronco, logró girar, cero problema. Luego ponerse de pie y caminar. Sino que más o menos alrededor de los 2 años empieza a presentar esta sintomatología, esta signología, alrededor de los 2 años. Bueno, y ahí algo está pasando. Entonces se deriva al neurólogo, a fisiatra, al neurólogo y se le hace, ¿cierto? Una electromiografía, biopsia muscular y se detecta justamente que ya hay una alteración a nivel miopático, porque es una patología netamente miopática. No tiene nada que ver con el sistema nervioso central, no tiene nada que ver con el cerebro, no tiene nada que ver con eso, ni siquiera con el sistema nervioso periférico. Pero es una patología netamente muscular. Y ahí el problema con la distrofina. Y la causa de esta es justamente cromosómica, un factor de herencia por medio. En cambio, el Becker es la misma patología, pero que se manifiesta alrededor de los 6, 7 años. Miren la diferencia. Pero ¿cuál es la diferencia además? Que el Duchenne tiene un promedio de vida hasta más o menos como promedio 20 años. Cuando yo empecé a conocer los Duchenne, a dar unos 20 años atrás, el promedio de vida era 10 años. Mire, 10 años. Ahora es 20. En cambio, el Becker, que empieza a aparecer alrededor de los 7 años, el promedio de vida son alrededor de los 40 años. Hay una distrofia muscular que se llama distrofia muscular miotónica. Esa sí que, chiquillo, que es complicada. Me tocó atender a un paciente con distrofia muscular miotónica. Esa aparece alrededor de los 20 y tantos años. 20 y tantos años. Y se va deteriorando lentamente a la persona. Cuando yo vi a esta paciente, tenía ya como 40. Olvídese, ya situación casi de postración. Pero empezó a aparecer a los 20 años. A los 20 años. El problema es que tiene un factor de herencia, tiene un factor genético de por medio. Entonces se transmite. Pero comúnmente, ¿quién la manifiesta más? Es el hombre que la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer, hecho de tener dentro a nivel de los cromosomas sexuales, 2X, nivela el genoma. En cambio, nosotros tenemos XY, somos más desnivelados en cuanto a la carga genética. Entonces, la manifestación es más típica en el hombre que en la mujer. Es más típico ver hombres Duchenne que mujeres Duchenne. Pero la mujer sí puede ser portadora del Duchenne. O sea, puede portarlo, pero no manifestarlo. En cambio, el hombre lo puede manifestar y lo puede presentar en forma más mayoritaria. Nosotros en la escuela especial hasta este momento hemos tenido como 6, 7 Duchenne. Y de los 6 Duchenne, el último que yo supe, los 6 sí habrán fallecido. Y lo vi, la última vez que lo vi era hace 2 años, no, 3 años atrás. Fue antes de la crisis social esta, el año anterior, fue en 2018. Y ya este niñito ya tenía serias dificultades con las transferencias. Ya casi no hacía transferencias de decuito inferior, de decuito supino, prono, a intermedio, no, ya casi no lo hacía. El gogo era negativo. Y ya estaba en malas condiciones. Entonces probablemente ya falleció. Fue el último que yo conocí, que estuvo con nosotros. Tú decís que yo consulta. Voy a pasar a asistencia. Espera un poquito, voy a sacar la hoja de asistencia. Lo tengo por acá.
Aquí está. Veremos. Terminado. Ya. Ya estamos a 28, ¿cierto? 25, 28. Ya, voy a pasar una asistencia que tengo acá. Matías Troncoso. Matías Troncoso. ¿Está o no? No está. Maverick Galás. Presente, profe. Profe Matías me mandó un mensaje ahí por el chat que está presente. ¿Murió el micro? ¿Qué significa murió el micro? Me murió el micrófono. No sé. Ya. Murió el micro. Yo sé qué significará ya. Murió el micrófono. Ya está establecido. Murió el micro. Es que después ustedes utilizan terminología, entonces yo dije algo significará algo. Ya. Adelén Godoy. Presente, profe. Carolina Vázquez. Carolina Vázquez. Eliana Maita. Eliana Maita. Claudio Peralta. Claudio Peralta. Viviana Caimanque. Presente, profe. Catherine Araya. Catherine Araya. Presente, profe. Paolo Rojas. Presente, profe. Fabián Lecaros. Manuel Pizarro. Presente, profe. Robert Gutiérrez. Presente, profe. Josefa Vilés. Presente, profe. Gabriela Cejas. Kenneth Arcos. Naranjo. ¿Está Kenneth Arcos? No. El Luis Guerrero Vildoso. Presente, profe. Acá puso puros corazones en esta lista. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 corazones. Mire, está enamorado este niño. Macarena Calderón. ¿Está? No. Bastián Aguilar. Rodrigo Ramos. Presente, profe. Ya, por suerte, estamos ausentes ya. Fabián Hernández. Presente, profe. Sebastián Castillo. Guillermo Villalobos. Selena Meléndez. Presente, profe. Francisco Urrutia. Presente, profe. Magali Mamani. Presente, profe. Ya. Isidora Olmedo.
Daniela Luque. Valentina Vargas. Diego Veas. Presente, profe. Gabriel Contreras. Claudio Sánchez. Carlos Ortega. María Fernanda Acuña. Presente, profe. ¿Qué alumno no nombré? Profe, a mí. No, da uno. ¿Cuál? Jonathan. ¿Jonathan Lanza? Sí. ¿Ya? Yasmín Carlos. Yasmín Carlos. ¿Ya? Aquí Giovanni Rojas. Giovanni Rojas. ¿Ya? María Paz. Ariel Pacaje. Ariel Pacaje. Profe, mi compañero Guillermo, Guillermo, que se dijo que se le había pegado el computador. ¿Cómo se llama? No, ahí está. Se me pegó. Guillermo. Guillermo Villalobos. ¿Ya? ¿Alguien más? Noemi Vázquez. ¿Ya? ¿Alguien más? Ya. Chiquillos, nos vemos la próxima semana. Si alguien quiere saber la nota de la prueba, no tengo ningún problema. Se la puedo mandar personal, no en forma pública. Me manda un correo, yo se la mando. No tengo ningún problema. Si quieres saber. Si no, el martes presencial, siempre y cuando no pase nada. Me refiero a algo de pandemia, no sé qué, de contagio. O sea, que en este momento puede pasar en cualquier momento que hayan contagio y pueda que hayan cuarentena, bueno, y puede pasar. Son cosas que en este momento nadie puede decir no pueden pasar. Chiquillos, autocuidado, cuídense. El virus igual está presente, no se ha ido. Yo ya estoy conociendo varias familias donde hay contagios actualmente, de contagios de toda la familia. Yo lo viví por experiencia personal. Así que, chiquillos, cuídense. Sobre todo ahora que viene semana larga, viene el 1 de noviembre, ¿cierto? El Halloween, que se hacen actividades en la casa, se hacen actividades grupales, y siempre mantengan el distanciamiento. Lo que más se recomienda, justamente, cuando se juntan grupos y no todos se conocen, no es lo ideal estar sin mascarilla, porque uno no conoce a las otras personas, no sabe cuáles son los cuidados de las otras personas. Eso se recomienda. ¿Sí? A mí me llegó justamente del Ministerio de Salud un video sobre esa temática. Por eso le digo yo, cuídense. Autocuidado, chiquillos, porque el riesgo está igual. Ya nos vemos entonces la próxima semana. Chao, chiquillos, cuídense. Chao, profe. Pero disfruten el Halloween, sí. Disfruten el Halloween, sí. Chao, profesor. Pero con cuidado, disfrútenlo. Vívanlo. Gracias. Ya, chiquillos, nos vemos, cuídense. Chao, profe. Nos vemos. Chao, hijo, cuídense.